Hola a todos, mi nombre es Heidi Ramírez, tengo 22 años de edad, vivo en Timotes, Estado Mérida, Venezuela, mejor conocido como el Paraíso de los Andes. Estoy muy contenta, muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes en esta oportunidad un poco acerca de la palabra de Dios, un poco acerca de lo que Dios desea con nosotros y bueno, de que haya sido con este tema tan especial, que es la intimidad con Jesús. Bueno, me siento súper privilegiada de poder compartir con ustedes. Bueno, para honra y gloria de Dios, pues estoy trabajando ahora con el equipo de GYC Venezuela. Este equipo se ha preparado esta semana para poder compartir con ustedes, para que juntos podamos salir restaurados completamente. Y bueno, que sea una semana de poder, que sea una semana donde nos lleve a mirar a Jesús, a contemplarle y aferrarnos a Él y a sus promesas maravillosas que se encuentran en su palabra. Así que bueno, familia, para comenzar con esta predicación de hoy, quiero invitarlos a que podamos tener una oración. Oremos. Señor Jesús, en este momento quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo el que dirija completamente este estudio, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, para poder contemplar a Cristo a través de su palabra. Gracias por todo, Señor, gracias por estar con nosotros. Todo se ha hecho en el nombre maravilloso de aquel que murió por nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, estoy súper contenta, de verdad, tengo un poquito de nervios, pero sé que pues Dios está dirigiendo todo. Yo creo que Él nos lleva a lugares increíbles para hablar acerca de Él con otras personas y bueno, imagínense, me trajo hasta la web y estoy feliz de poder ser parte de esto y de poder compartir con ustedes un poco acerca de lo que nosotros como generación de jóvenes para Cristo pues tenemos como principio, que es el respeto a las escrituras. Creemos que un joven que ha decidido por Cristo es una persona que ama las escrituras porque allí encuentra a su amigo, allí encuentra a Jesús. Y exactamente, bueno, de eso es que quiero compartir con ustedes acerca de el deseo que tiene Dios de establecer una relación con nosotros. Así que bueno, el primer texto que los voy a invitar a leer hoy se encuentra en Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 13 y 14. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14. Para hablar un poco acerca del contexto de qué estaba sucediendo, un poco acerca del contexto de este texto, de lo que estaba sucediendo, era que, bueno, Dios se le estaba presentando a Moisés. Dios se le presentó a Moisés para decirle que él lo había escogido como el libertador de su pueblo que estaba siendo oprimido en Egipto. Y bueno, Moisés le pregunta que cómo va a ser eso. Y una de las preguntas que le hace Moisés es la siguiente, la que vamos a leer ahorita, que dice así, en el versículo 13 del capítulo 3 de Éxodo. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo se llama Él? Yo soy el que soy. ¿Saben por qué Dios les tomó ese nombre y le dijo a Moisés que le dijera esto a los israelitas? Porque los israelitas conocían acerca de que sus padres habían tenido un Dios, de que ellos tenían un Dios al que adoraban y lo demás, pero Dios no era un Dios de relación para ellos. Entonces, al Señor decirle, yo soy el que soy, nos está dando a entender, como le quiso dar a entender al pueblo de Israel para ese momento, la necesidad que tiene de que le conozcamos íntimamente, porque a fin de que el conocimiento de Él nos haga bien a nosotros, Él desea que conozcamos
quién es Él. Y hay otro texto en la Biblia que lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, que comparte este mismo pensamiento. Vamos a buscarlo y vamos a estudiar un poco acerca de esta necesidad que Dios tiene de relacionarse con nosotros profundamente. Dice así en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6. Dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y qué es qué? Galardonador de los que le buscan. Este versículo parece que nos habla de una promesa, ¿verdad? Podríamos decir que Dios recompensa a los que le buscan. Y es así. Pero, ¿cuál es la recompensa? Cuando buscamos a Dios, ¿cuál es la recompensa? La recompensa es Dios mismo, porque Dios desea entregarse completamente Él para que nosotros le conozcamos, para que conozcamos su naturaleza, cuál es su carácter, cuáles son sus propósitos para con nosotros, para con la humanidad, cuál es la relación que hay entre su existencia y nosotros. Eso es lo que el Señor desea que nosotros podamos conocer a través de su palabra. Y ustedes saben que en la Biblia la palabra conocer implica por necesidad la relación íntima entre una persona y otra. Vamos a tomar un ejemplo que se encuentra en Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 1, que dice así: conoció Adán a su mujer. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, vamos a tomar la parte del principio. Conoció a Adán a su mujer, Eva. Nos estamos dando cuenta de que el Señor, cuando en la Biblia se dice conocer, es porque el Señor habla de una relación íntima entre dos personas. Cuando el Señor quiere conocernos, o que nosotros le conozcamos a Él, Él está hablando de una relación íntima entre nosotros y Él. Y este conocer del que habla la Biblia no solamente hace alusión a la relación entre las dos personas, la relación íntima entre las dos personas, sino que esta relación va a traer frutos. Porque aquí vemos que dice que conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Aquí vemos el fruto de ellos dos conocerse. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús y conocemos a Dios, esto da fruto. Nosotros, cuando conocemos a Dios, no podemos seguir siendo las mismas personas. El Señor desea que, al conocerle nosotros a Él desea impartirnos poder para que Él mismo haga brotar en nosotros los frutos que Él desea. El libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 6, nos habla de que aquel que dice que le conoce, aquel que dice que está en relación con Jesús, debe andar como Él anduvo. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, no podemos seguir siendo las mismas personas y no vamos a seguir siendo las mismas personas. Entonces, ¿cuál es el fin de conocer a Dios? El Señor desea hacer un cambio en nosotros, pero primero Él desea impartirnos libertad. Ustedes saben que desde que nosotros nacemos, pues venimos con una naturaleza pecaminosa. Nosotros, eso es lo que Adán y Eva nos dejaron por herencia, una naturaleza pues con tendencias al mal. Y el Señor desea que por medio de conocerle a Él y al conocerle, amarle, por medio de ese amor, Él desea que nosotros podamos salir libres de nuestros pecados, de esos pecados que nos han alejado por tanto tiempo de Él, de esos pecados acariciados, de esos malos hábitos que nos alejan de Él. El Señor desea y es su deseo más profundo hacernos libres de los pecados. Él desea que mediante la fe en Jesús
desea impartirnos su justicia. Desea que cuando nosotros vayamos a Él podamos confiar en que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y que esa limpieza no solamente es para yo estar limpio un día y al otro día pecar otra vez en lo mismo y caer en lo mismo y caer en lo mismo. No, el Señor desea que al limpiarnos sea permanente, que Él desea que nosotros podamos vencer esos pecados que nos alejan de Él, pero no por nosotros, no es porque nosotros humanamente lo podamos hacer, no es por nuestras obras, no, sino es por la obra de Cristo en nosotros, sino porque Cristo mora en nosotros, porque Cristo es nuestro amigo, porque Cristo, ahora ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y de esta libertad habla Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 6, nos habla y nos dice, los invito de verdad que lo puedan estudiar, ustedes personalmente, que lo puedan estudiar este capítulo que dice, para hablar un poco del capítulo, dice que Pablo dice que antes éramos esclavos al pecado, pero ahora somos esclavos pero de Cristo. Ahora estamos sujetos a la justicia. Y hay una promesa muy hermosa en este libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 22. Así que si tienen sus Biblias, los invito a que puedan leer conmigo Romanos en el capítulo 6, en el versículo 22, que dice lo siguiente. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cómo? Mediante la fe en Cristo. Mediante la fe en Cristo. Ahora que eres libre del pecado y hechos siervos de Cristo, porque ahora ya no somos esclavos de Cristo, ahora servimos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin de esto la vida eterna. El Señor Jesús desea que al darnos libertad de pecado, esto dé fruto y es la santificación. O sea, que nosotros podamos ser partícipes de la naturaleza divina. Pero no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra, en el libro de 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, que los invito también a que podamos leerlo. Primera de Pedro, en el capítulo 1. Perdón, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice así, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo quiero que juntos podamos armar un mapa mental, un mapa conceptual, un mapa mental acerca de esto. Vamos al capítulo 3 nuevamente. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y cuando nosotros estudiamos la palabra piedad, quiere decir parecerse a Dios. Cuando estudiamos todas las cosas acerca de lo que nos da vida y lo que nos lleva a ser como Dios en carácter, se nos han sido impartidas por el poder divino. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Y por dónde obtenemos conocimiento? Por medio de
conocimiento de Él por medio de las Sagradas Escrituras. Conocemos a Jesús por medio de las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras, donde adquirimos ese conocimiento, dice, por medio de las cuales se nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Grandísimas. Cuando nosotros leemos esto, sabemos que hay cosas grandes, grandotas, pero grandísimas. Es lo máximo de esa palabra, la máxima expresión de esa palabra para decir que algo es enorme, que algo es grandísimo. Grandísimas promesas. Para que aferrándote a esas promesas, llegues a ser participante de la naturaleza divina. Vamos a hacer una pausa aquí. Por medio del conocimiento de Cristo y aferrándonos a sus promesas, Él desea que nosotros seamos participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Véase concupiscencia como tendencia o propensión. Entonces el Señor desea que mediante el conocimiento de Jesús podamos ser partícipes de la naturaleza divina, pero también nos dice otra cosa. Nos dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, huyendo de las tentaciones, huyendo de todo eso, de esas tendencias que nos llevan a hacer el mal. Y esto es posible solamente en Cristo. Podemos vencer la tentación, pero no por mí, sino por lo que Cristo puede hacer en mí. Porque es que no se trata de quién soy yo, se trata de quién Cristo es. Y todo se basa en que conozcamos quién es Cristo y que nos aferremos a las promesas que están en la Biblia. Mayor ejemplo no nos pudo haber dejado más nadie, sino que el mismo Jesús. Jesús, cuando se vio tentado en el desierto, que podemos estudiar esto en el libro de Mateo, en el capítulo 4, en los versículos 4, 7 y 10. Aquí vemos que cuando Satanás tentaba a Jesús, Jesús no, para vencer, él no dependió ni de su razón, ni de sus conocimientos, ni de su poder divino. Porque muchas veces cuando nos preguntan por qué Jesús venció la tentación, no porque Él era Dios, pero no, Él no usó su poder divino aquí. Él sabía que podía confiar en una sola cosa. Y eso que era la única cosa en la que Jesús sabía que podía confiar, eran las Sagradas Escrituras. Porque en este capítulo que les acabo de mencionar, en Mateo 4, versículo 4, 7 y 10, vemos las respuestas de Jesús. Escrito está, escrito está, escrito está. Esas siempre eran sus respuestas. Porque Jesús veía las Escrituras no solamente como algo que debía conocerse, sino como algo de lo que debía uno depender, de lo que uno debe depender. Él se aferró a las Escrituras, Él se aferró a las palabras de su Padre, y por medio del Espíritu y de aferrarse a las palabras y por medio de la fe, Jesús pudo vencer. Entonces, el Señor nos invita hoy a que le conozcamos, porque mediante el conocimiento de Jesús, mediante el conocimiento de su vida, Él desea hacer cambios en nosotros y hacernos verdaderamente libres. Puede ser que hasta hoy hayas arrastrado por mucho tiempo pecados acariciados, malos hábitos, hábitos que hasta te han alejado del propósito de Dios para tu vida. Pero el Señor quiere decirte que hoy Él quiere hacerte libre, libre de esos pecados, y que Él desea que le conozcas a profundidad y que puedas, en la medida en que lo conoces, parecerte a Él. Satanás va a hacer todo lo posible porque tu conocimiento sobre Jesús sea limitado, porque Él sabe que existe una ley que es llamada la ley de la contemplación, que Pablo nos habla de eso en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 18. Él nos dice que cuando miramos a cara descubierta la gloria de Dios, cuando miramos a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando nosotros contemplamos a Jesús,
cuando nosotros nos acercamos a Él, nos empezamos a parecer a Él. Y esto es una ley que lo vemos nosotros en nuestra vida. Cuando nos estamos mucho tiempo con un amigo, sus hábitos se nos pueden pegar, sus maneras de hablar, podemos adoptarlas nosotros. Y el Señor desea que nosotros podamos pasar tiempo con Él por medio del estudio de las Sagradas Escrituras, que por medio de la lectura de la Biblia podamos encontrarnos con Él, podamos conocer cuál es su carácter, porque Él desea impartirnos su carácter. Porque cuando aceptamos a Jesús, aceptamos su justicia y también Él decía que aceptemos su carácter, que aceptemos su vida y que empecemos a vivir su vida, la vida de Cristo. Porque cuando aceptamos su justicia, porque cuando aceptamos su libertad, somos libres de pecado y estamos siendo libres para amar, estamos siendo libres para servir, estamos siendo libres para ser como Cristo. El Señor Jesús desea que por medio del conocimiento de Él, nosotros podamos representarle en esta tierra. Que podamos llevar los frutos del Espíritu, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque contra tales cosas no hay ley. Entonces, el Señor Jesús desea que hoy puedas tener en tu mente o dejar en tu mente que puede ser que hasta hoy hayas arrastrado un pecado, acariciado, que hasta hoy puedas haber arrastrado un mal hábito, que hasta hoy puede ser que eres esclavo del pecado, pero que hay libertad en Él y que Él desea darte una libertad permanente, que por medio del estudio de la palabra puedas sentirte verdaderamente libre, porque Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Al conocer a Cristo, vas a conocer qué es la verdadera felicidad. Vas a ser libre. Y obviamente que pues las tentaciones y la lucha del cristiano es así, es continua. Y vas a tener tentaciones, vas a tener luchas, pero el Señor desea que te aferres a las promesas que ha dejado escritas en su palabra. Pero si no estudiamos la Biblia, si no nos encontramos con Él por medio de las Sagradas Escrituras, ¿qué promesa vamos a reclamar? Si no memorizamos las promesas del Señor, ¿qué vamos a recordar en el momento de la tentación? El Señor desea que tú y yo podamos encontrarnos con Él. Puede ser que hasta hoy no hayas tenido nunca una relación con Dios, pero Él te está invitando y desea hacerte libre de eso que te ha atado y de lo que eres esclavo. Si ya tienes una relación con Dios, el Señor desea llevar tu relación a otro nivel de intimidad. El Señor desea contarte cosas grandes y ocultas que más nadie conoce. Desea compartirlas contigo. Y si eres de esos cristianos que somos a veces como las cositas del carro que están detrás, los intermitentes, que prende y apaga, prende y apaga. Un día estamos en luz, otro día en oscuridad, un día en luz y un día en oscuridad. Él desea que podamos en Cristo Jesús vencer esa inconstancia espiritual y que podamos encontrarnos con Él. El Señor desea y el Espíritu Santo desea que hoy pueda encenderse en ti un fuego, el fuego de encontrarte con Él, el fuego que produce el Espíritu y el estudio de las Escrituras. Pero este fuego hay que mantenerlo, hay que siempre colocarle leña. Y esa leña es la oración y el estudio de la palabra y el compartir con otros acerca de Jesús. Entonces, hoy la invitación es para que podamos encontrarnos con Jesús más íntimamente, que podamos conocer la verdad y que esta verdad nos haga libres. El Señor desea que por medio de nuestra relación con Él podamos encontrar libertad para amar y libertad para representarle en este mundo. Así que los invito a que después de esta predicación puedas dedicar un tiempo para orar, para hablar con Jesús y para ir exactamente como estás. No tienes que cambiar antes de ir a Jesús.
No tienes que limpiarte antes de ir a Jesús porque eso es imposible para nosotros. Solamente Cristo puede hacer eso. Así que te invito a que vayas así como estás, así como dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, que dice que vayas a Jesús a cara descubierta, así como estás, sin caretas, sin apariencias, que puedas estar a cuenta con Él y que puedas contarle eso que te ha atado al mundo y que el Señor pueda examinar tu vida y pueda decirte el camino por el que debes andar. Mi deseo más grande es que de verdad puedas tomar el tiempo, que puedas tomar el tiempo después de esta predicación de encontrarte con Jesús, de hablar con Él y de entregarte completamente a Él, de decirle, Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Haz los cambios que tienes que hacer por mí porque yo no puedo hacerlos por ti. Señor, cámbiame. Señor, me lanzo a tus brazos de amor porque simplemente humanamente no puedo hacer nada. Pero Señor, yo hoy decido por ti. Yo hoy decido creer en tus promesas. Y yo hoy decido creer en la promesa de que si me acerco a ti y a los que, se acercan a ti creyendo que le hallan, Él es galardonador de los que le buscan, creyendo en esa promesa y aferrándome a esa promesa de que si me acerco a ti voy a encontrar a Dios mismo. Me acerco a ti con humildad y entrégale tu vida. Inicia esa relación con el Señor si no la tienes. Profundiza más en esa relación si ya la tienes con Jesús. Y vence la inconstancia espiritual en Cristo Jesús, porque Él promete darte libertad de pecado, huyendo de las tentaciones. Esa puede ser una lucha muy constante de nosotros los cristianos, el no ser constantes en el estudio de la palabra de Dios, pero Él desea vencer eso en nosotros. Él desea vencer en nosotros y que podamos encontrarnos con Él todos los días. Así que bueno, mis hermanos, el Señor desea encontrarse contigo, recuérdalo. Él desea encontrarse contigo. Y esta obra que Él comenzó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ya comenzó una obra en ti y Él no se va a cansar hasta culminarla. Y esta obra es progresiva, venciendo una cosa tras otra. El Señor desea que cada día puedas en Él purificar tu vida. Obviamente Cristo, que es el que lo va a hacer, purificar tu vida, llevarte por el proceso de la santificación y que puedas crecer en su amor. Bueno, yo también quiero compartir con ustedes unos consejos prácticos para poder comenzar a tener una relación con Dios si no la tenemos. Y bueno, estos consejos comienzan con los libros que podemos leer para encontrarnos con Jesús en nuestro devocional. Mi recomendación es que ustedes puedan leer libros inspirados. Libros inspirados como los libros de la hermana White, como la Biblia, por supuesto, los libros del Espíritu de Profecía. Esa es mi recomendación, que ustedes puedan tomar estos libros para los devocionales. Los otros libros, hay muchos libros hermosos que también podemos leer, pero podemos leer en otro horario para que podamos el devocional centrarnos en libros inspirados. Otro consejo, decide con el Señor dedicar un tiempo para encontrarte con Él. Puedes comenzar con media hora para orar, para estudiar la Biblia. Y después te vas a dar cuenta que media hora no es suficiente, sino una hora y después 2 horas. Y después vas a intensificar tu relación con Él, que bueno, no sé cuántas horas puede uno llegar a pasar con Jesús. Bueno, Jesús pasaba noches enteras hablando con su Padre, en completa comunicación con Él, y Él desea que sigamos su ejemplo. Ajá. Otro consejo, que puedas acercarte al Señor Jesús como un niño. Los niños, cuando les enseñamos algo, ellos lo aceptan con humildad. Ellos no llevan ideas preconcebidas acerca de algo, sino que aceptan con humildad lo que les enseña su maestro. Cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, vamos con humildad a Jesús y que sea Jesús el que nos enseñe las verdades que están escritas en la Biblia. Bueno, otro consejo, que tengas todos los días organizado que vas a leer, que no es que en la mañana te vas a levantar y va a leer
un salmo para salir del paso, no, sino que ya tengas un cronograma de qué es lo que vas a leer. Yo de verdad que les recomiendo la serie El conflicto de la hermana White, que incluye el libro Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseo de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles. De verdad que es una serie maravillosa y que es el libro más sublime, El deseo de todas las gentes, donde nos habla de Jesús, de la vida de él, de cómo él se relacionó con quienes le rodeaban y cómo desea relacionarse con nosotros. Y bueno, nada, esos son los consejos. Espero que haya sido de gran bendición para ti. Recuerda, encuéntrate con el Señor hoy. El día de la salvación es hoy. El Señor desea encontrarte contigo hoy. Y te invito a que después de esto puedas conversar con Él y puedas hacer un pacto con el Señor Jesús y entregarte a Él, entregarte a Él. Así que bueno, los invito a tener una oración para culminar. Señor Jesús, en este momento quiero pedirte que te puedas quedar con cada persona que pudo escuchar esta predicación, Señor. Que tu Espíritu Santo siga encendiendo ese fuego en sus vidas, Señor. Sabemos que estás levantando una generación que te ama, Señor, una generación que profundiza las Escrituras y que te encuentra en ellas, Señor. Señor, deseamos conocerte cada día más, deseamos cada día poder aprender más de ti, Señor, y que tú puedas cumplir tu propósito en nuestras vidas y que podamos, Señor, dar los frutos que tú deseas, Señor, pero no por nosotros, sino por Cristo en nosotros. Te entregamos nuestras vidas, sé nuestro guía, nuestro sustento y ayúdanos a aprovechar todo este tiempo que tenemos en esta situación que estamos viviendo, Señor, que vamos a aprovechar este tiempo para encontrarnos más íntimamente contigo, fortalecer nuestra relación contigo, Señor. Gracias por todo, cuídanos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, fue un placer haber compartido con ustedes. Estoy súper contenta de haber pasado este tiempo junto con ustedes en el estudio de las Sagradas Escrituras. Recuerden, el día de salvación es hoy. El Señor desea hacerte libre hoy. El Señor desea que en los registros celestiales hoy se puedan borrar todos esos pecados que hasta hoy nos han traído tanta infelicidad. Y el Señor, si hoy vas a Él y te arrepientes, va a borrar tus pecados y vas a ser tomado en el cielo como si nunca hubieses pecado. Ese es el Dios en el que yo creo y en el que estoy feliz de poder compartir con ustedes. Un abrazo para todos. Estuvo con ustedes Heidi Ramírez.